queremos hablar un poco acerca de la historia de la Reforma Protestante. Hoy, más que ser una prédica, vamos a ver así de manera bastante rápida acerca de estos pilares que llevó la iglesia a empezar a discutir sobre ciertos aspectos, sobre ciertos puntos que en ese tiempo la iglesia estaba haciendo mal. Así que algunos que Dios empezó a utilizar para verificar, revisar toda la teología que en ese tiempo se estaba haciendo mal, para que hoy podamos nosotros tener de una manera resumida, podamos tener con exactitud cuál es estos pilares para que nosotros podamos entender muchísimo mejor sobre algunos aspectos que la Biblia nos enseña. Y te quiero hablar un poco acerca de la historia de la Reforma Protestante. Fue promovido por un monje alemán llamado Martín Lutero en el año 1517, un 31 de octubre. A partir de ahí empieza un movimiento reformatorio que nos llega hasta el día de hoy. Y todo esto porque este hombre era un monje de la Iglesia Católica, y este monje daba una clase de Biblia que se llamaba Romanos. Y él, estudiando la carta a los romanos, Dios de alguna manera le revela, le muestra acerca de la salvación. En aquel tiempo la iglesia estaba enseñando que tú podías ser salvo siempre y cuando compraras ciertas indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Era poder pagar, te entregaban un papelito donde te certificaban que tú eras salvo. E incluso podías pagar para que tu familiar que ya murió y no tenías la certeza si fue salvo o no, o quizás fue muy pecador, fue muy malo y murió, podías pagar para que tu familiar pudiese ser salvo. Así que Martín Lutero se da cuenta de esto y clava estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Así que han pasado 507 años desde ese entonces. Así que vamos a ver estos 5 pilares, los cuales los reformadores empezaron a llamarle las 5 solas. Y estas 5 solas es un término en latín, en algo que se usaba muy frecuentemente en aquel tiempo. Y vamos a hablar y definir cada una de ellas. Y estas 5 solas son primeramente la sola escritura. Por aquí tenemos sola escritura, que significa la escritura solamente. También tenemos sola fide, que significa solamente por la fe o por medio de la fe. Sola gratia, que significa solo por la gracia. Solus Christo, que significa solamente Cristo salva o solo Cristo salva. Y tenemos soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Estos 5 pilares que ustedes ven aquí fue un resumen que la iglesia empezó a hacer en su tiempo para resumir toda la teología que en aquellos tiempos se estaba mal y que hoy en día nosotros nos seguimos por medio de ellas y que son muy vitales para la vida de todo creyente. Así que les repito, sola escritura, solo las escrituras bastan. Sola fide, que es solamente por fe. Sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. ¿Ya se lo aprendieron? Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. Muchas gracias, niñas. Así que vamos a hablar un poco de cada una de ellas para que podamos tener claro qué es lo que significa y por qué fue el resumen de cada una de ellas. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo no nos da pausa. Así que vamos a definir primeramente sola escritura. El inicio de la sola escritura nació porque Martín Lutero se da cuenta que la iglesia está empezando a tergiversar las escrituras. La iglesia está usando las sagradas escrituras a su conveniencia
y empezaban a manipular, y sobre todo porque la gente en aquel tiempo no sabía leer en latín, que era el idioma en el que estaba traducido la Biblia. La iglesia en aquel tiempo se aprovechaba de que la gente del común, la gente del pueblo no sabía leer y no sabía escribir. Era un privilegio que tenían solamente algunos. Algunos podían aprovechar y disfrutar de poder leer y de poder escribir adecuadamente. Así que Martín Lutero se da cuenta de que la iglesia se está aprovechando de esto, y seguramente Dios mismo utilizando a este hombre, que no fue casualidad. De hecho, si nosotros leemos la historia, unos años atrás, antes de Martín Lutero, hubo un hombre llamado John Hus, el conocido como el Ganso, que también estuvo denunciando a la iglesia católica, y la iglesia incluso lo llevó a la hoguera, lo declaró como un hereje, y mientras estaba siendo quemado en la hoguera, este hombre John Hus empieza a dar una profecía y empieza a decir: en unos años Dios levantará a un hombre el cual cambiará la historia de la iglesia, hablando acerca de Martín Lutero. Así que este hombre, después de que clava estas tesis en la iglesia de Wittenberg, empieza una persecución contra él. Él tiene que huir, la iglesia lo excomulga, ya no puede dar clase, tiene que esconderse. Pero hay algunas personas poderosas que están a favor de Martín Lutero, así que empiezan a abogar por él. Así que Martín Lutero tiene la oportunidad de presentar una defensa contra la iglesia. La iglesia lo estaba acusando y él podía presentar esta defensa para decir por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Así que un 2 de abril, pero del año 1521, en la Dieta de Worms, a Martín Lutero le preguntan si él se retracta de las palabras que había dicho. Y Martín Lutero responde de la siguiente manera: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que han demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Martín Lutero estaba completamente seguro que lo que él estaba diciendo, lo que él escribió en esas 95 tesis, estaba plenamente respaldado en las Escrituras. No fue algo que él se inventó, era algo que estaba en las Escrituras. Así que él dice: no puedo retractarme, al menos que ustedes me demuestren que yo estoy equivocado. Pero como no pudieron hacer eso, a Martín Lutero ahora sí se le declara un enemigo número 1 de la iglesia y del Papa. Así que la iglesia de Roma, tristemente hasta el día de hoy, sigue sin abandonar estas enseñanzas erróneas. Dentro de sus mismas enseñanzas tenemos en el punto 95 de la enseñanza del catecismo lo que ellos mismos definen, y dice en el punto 95 del catecismo: las Escrituras, el magisterio y la tradición de la iglesia están a la misma altura, y que las tres contribuyen a la salvación del hombre, que la una no puede sostenerse sin las otras. Creo que está un poquito alto el volumen, si nos pueden ayudar ahí. Así que la misma iglesia entonces en este punto del 95 del catecismo está diciendo: las Escrituras, la tradición de la iglesia y también el magisterio están a la misma altura, y las tres contribuyen a la salvación del hombre. La iglesia está diciendo: sí, tenemos las Escrituras, sirven para la salvación, pero aparte de ellas tenemos el magisterio y tenemos la tradición de la iglesia, y las tres se tienen que cumplir para que el hombre pueda ser salvo. Algo que contradicen las propias Escrituras.
Así que, ¿qué dice la Biblia con respecto a la sola escritura? Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Quienes contradicen la palabra de Dios están en completa oscuridad. Dios mismo da criterios para conocer cuando alguien está hablando su palabra o no. Jeremías capítulo 23, versículo 28 nos dice: que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Dios está diciendo: sí, pueden venir profetas a decir: yo tuve un sueño, pero si ese sueño no está respaldado y filtrado por las escrituras, puede terminar siendo un mensaje erróneo, un mensaje emocional. No todos los sueños que tenemos son de parte de Dios. Hay sueños que tenemos porque quizás comiste muy pesado la noche anterior. Te comiste un plato de frijolada la noche anterior y tu sueño fue pesado. No todos los sueños que tenemos son de parte de Dios. Y si tenemos un sueño que nos inquieta, lo ideal es orar, pedir a Dios dirección y sobre todo leer en las escrituras: bueno, Señor, este sueño en las escrituras, ¿cómo puedo filtrarlo? ¿Cómo puedo respaldarlo? ¿Cómo puedo buscar dirección a través de ello? Por eso Dios mismo está diciendo: está bien, cuenten sus sueños, cuéntenlos, pero mis verdaderos mensajeros proclamen mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Hay muchos textos más en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver también en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 7, versículo 13, Cristo mismo diciendo que ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor está hablando duramente en contra de los fariseos, porque ellos están invalidando la misma palabra de Dios, tratando de enseñarle a la gente tradiciones. No era algo que se inventó la Iglesia Católica, es algo que ya venía desde muchísimo tiempo antes, que querían invalidar la palabra de Dios a través de las tradiciones. Los judíos hasta el día de hoy, ellos continúan teniendo sus tradiciones prácticamente al mismo nivel que la misma ley que Dios les dio. Ellos tienen un libro que se llama el Talmud, que es donde vienen todas las tradiciones. En el Talmud está la interpretación de las escrituras, pero ellos le dan mayor validez al Talmud que a la misma ley. Pero también segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 nos dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que ¿quién inspiró las escrituras? Dios mismo. A través del Espíritu Santo inspiró las sagradas escrituras. No fue un invento del ser humano, no fue algo que ellos decidieron decir: bueno, a partir de ahora vamos a empezar a escribir esto a ver qué surge. No, fue algo que Dios mismo guió, direccionó. Y sobre todo nos dice que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación personal. No podemos nosotros interpretar personalmente las escrituras. Las escrituras tienen una sola interpretación, pero pueden tener hasta 500 aplicaciones. Pero solo hay una interpretación. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Si alguien dice: yo tengo una nueva interpretación, inmediatamente puedes decir: gracias, no te voy a escuchar, porque ya no existen nuevas interpretaciones ni nuevas revelaciones. Dios reveló y dejó la interpretación en su palabra de todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada más. ¿Quieres saber lo que la Biblia dice? Ve a las escrituras. Hay un texto que es difícil de comprender, pues necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Es más, el mismo apóstol Pedro
dice que el apóstol Pablo escribió algunas cosas que son de difícil interpretación, que hay cosas que son un poco complicadas de entender y que Dios en su tiempo nos los va a ir revelando. Aunque no existe una nueva revelación, pero Dios nos puede ir mostrando una revelación más profunda de lo que Él ya reveló. En la medida en que nosotros vamos creciendo en madurez espiritual, que vamos creciendo en el conocimiento de su palabra y en relación con Él, vamos entendiendo muchísimo mejor las Escrituras. No es lo mismo que hace 10 años yo lea un pasaje y hoy lo leo y entiendo de una manera diferente, porque también mi situación actual es diferente, mi conocimiento de Dios es diferente, mi relación con Dios es diferente. Así que debemos tener eso lo suficientemente claro. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que la palabra de Dios es útil para corregirnos, enseñarnos y nos muestra toda la verdad y nos capacita y prepara para hacer toda buena obra. Así que la palabra de Dios es demasiado útil para nosotros los creyentes. Pero ¿qué creía la iglesia hace unos siglos atrás? La iglesia estableció algunos credos que son muy útiles para nosotros hoy en día, porque nos ayuda a tener una mejor comprensión acerca de lo que es la sola escritura. Y en el credo belga, en el artículo 7, la iglesia definió de esta manera la sola escritura: creemos que esta santa escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de lo santo que haya sido con las divinas escrituras, ni la costumbre de la verdad de Dios. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. La iglesia empezó a ponerse de acuerdo en los concilios y empezaron a decir: nada que esté fuera de lo que enseña la Biblia, para nosotros lo vamos a creer. Para nosotros no va a ser útil. Para nosotros lo único que tiene validez es lo que enseña las Sagradas Escrituras. La iglesia empezó a tenerlo claro y empezar a decir: quizás pueden venir otros autores, quizás pueden surgir otros libros. Sí, no estoy diciendo con esto que no podamos leer otros libros cristianos, otros autores cristianos que escriban sobre ciertos temas. Van a ser muy útiles para nuestra vida si lo leemos con la comprensión y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Pero debemos saber que para nosotros la máxima autoridad de fe y conducta para el creyente es la Santa Biblia. No existe más, solo la palabra de Dios. Y en el siglo XX hubo un gran predicador, para algunos quizás el mayor predicador de todo el siglo XX, es decir, de los años 1900, llamado Martin Lloyd-Jones. Quizás algunos lo han escuchado, quizás otros no. Pero este hombre que predicó en tantas naciones y en tantos lugares, dijo, sin lugar a dudas, que todos los problemas de la iglesia hoy, todos los problemas del mundo, se deben a una desviación de la palabra. Se lo repito, sin lugar a dudas, que todos los problemas de la iglesia hoy, todos los problemas del mundo, se deben a una desviación de la palabra. Este hombre había comprendido que todo lo que el mundo está viviendo actualmente es a causa de una desviación de la palabra. Nosotros podemos ver claramente como referencia los estados americanos, nuestros vecinos del norte. Ellos en su independencia empezaron a ser un país completamente protestante, un país donde su pilar era la Biblia y Dios, donde en las escuelas se enseñaba de Dios y antes de cualquier actividad se oraba. Actualmente han sacado a Dios de las escuelas
está casi que prohibido orar. Y a medida en que ellos continúan sacando a Dios, no solamente de las escuelas, sino de sus hogares, de sus corazones, vemos que constantemente vienen en una degradación moralmente hablando. Y es muy posible que Estados Unidos vaya a entrar en una crisis como nunca antes porque han abandonado a Dios completamente. Le han dado la espalda a Dios. Y así sucede con todas las naciones. Vemos con la nación de Israel, cada vez que le daban la espalda a Dios, venían siempre consecuencias desastrosas para ellos. Así que para la iglesia era muy importante la sola escritura. Pero también vamos a ver la sola fe, porque hay muchos más versículos para hablar, pero el tiempo hoy no nos va a alcanzar. Y la sola fe, la iglesia claramente quería dejar en claro que solamente a través de la fe podemos ser salvos. Porque la iglesia empezó a enseñar, la iglesia de Roma, que sí podemos ser salvos por medio de la fe, como enseña la Biblia, pero a eso tienes que añadirle ciertas cosas, tienes que añadirle algunas obras para que puedas ser salvo. Ellos empezaron a decir, sí, la fe es el 50% para tu salvación, pero tus obras, entre mejores sean, más vas a añadir a tu salvación. Decir que ellos creían que el pecador era perdonado si hacía ciertas obras. Y esto es una de las cosas que más le molestó a Martín Lutero, porque ellos creían que a través de estas obras, a través de cumplir ciertas penitencias, sus pecados podían ser borrados completamente. Así que, ciertamente, aunque Martín Lutero creía en esto, Dios le reveló, leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, que vamos a ver un poquito más adelante, acerca de la salvación y la justificación, que nosotros solo somos salvos a través de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Es un regalo de quién? Pablo está definiendo cómo es que nosotros obtenemos la salvación. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ya ves que normalmente cuando alguien fallece, no importa lo que haya hecho, hay algunos que dicen, ay, es que era tan bueno. O cuando alguien empieza a hacer una cosa muy maravillosa, una obra de caridad, hay algunos que dicen, ay, mijito, ya te ganaste el cielo. Y el cielo no es algo que nosotros nos podemos ganar. No podemos hacer méritos, no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos ni la salvación ni el acceso al cielo. Es algo que solamente Dios nos puede dar por su gracia y por medio de la fe cuando creemos en Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Así que la razón por la cual tú y yo no nos podemos gloriar de que somos salvos es que no hemos hecho nada para ser salvos. Tú y yo no hemos hecho nada para ser salvos. Todo lo ha hecho Dios por nosotros para que podamos ser salvos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar para que Él sufriera por nosotros toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios, y de esa manera tú y yo pudiésemos ser exonerados. Cuando creemos en Cristo como el Señor y Salvador, Dios nos otorga a nosotros ese reconocimiento de justicia que solamente Cristo pudo cumplir, y por ende a nosotros ahora se nos otorga la salvación. Es decir, Dios sabía que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos acercarnos a Dios, era imposible. Nuestro mejor representante, Adán, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, terminó pecando. Fue nuestro mejor representante. Alguien mejor que él, humanamente hablando, no existe sobre la faz de la tierra. Alguien que podía caminar con Dios, que Dios lo iba a visitar. Alguien que fue formado por las propias manos de Dios. Algo que ningún ser humano sobre la faz de la tierra después de él tiene.
Y aunque era nuestro mejor representante, terminó fallando y pecando en contra de Dios. Por ende, ninguno de nosotros podíamos acercarnos a Dios. Estábamos completamente imposibilitados. No éramos capaces de poder acercarnos a Dios, ni mucho menos obtener la salvación. Martín Lutero decía con respecto a la salvación, que una iglesia que no entiende y enseña el principio de la salvación por fe o la niega, ni siquiera es iglesia. La salvación es únicamente por medio de la fe, y Martín Lutero lo sabía, que una iglesia que no entiende y no enseña el principio de la salvación por la fe o la niega, ni siquiera es la iglesia. Es un pilar de la iglesia entender que la salvación es por fe, no es por obras. No importa lo que tú hagas, no importa cuán excelentes sean tus obras, no importa que dediques tu vida para ayudar a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, que vayas al África, que vayas a lugares que lo necesitan, que vayas a las etnias. No importa que dediques todos tus recursos, todo tu dinero para ayudar a aquellos que lo necesitan. Nada de esto va a contribuir en algo para tu salvación. Absolutamente nada. No importa qué tan grande seas, no importa que seas el mayor donador, no importa que seas la persona que más obra incansablemente, que trabaje las 24 horas del día, nada de eso va a contribuir para tu salvación. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 31. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Hablan claramente que la salvación no es por obra, sino a través de la fe. Romanos 3:20 nos dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Algunos pretenden que tratando de cumplir la ley, tratando de cumplir los mandamientos, con eso es suficiente, y no. Ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos tal y como Dios los dejó. Es imposible. En la Biblia existen 613 mandamientos, de los cuales actualmente para nosotros no aplican los 613 mandamientos, porque hay algunos que tienen que ver con el día a día para la nación de Israel específicamente. Pero si hacemos un resumen, si solo nos quedamos con los 10 mandamientos, ninguno de nosotros que estamos aquí presentes puede cumplir a la perfección los 10 mandamientos. Tan solo con el primer mandamiento, ¿alguien lo recuerda? Ya que vieron la serie acerca de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero resulta que aunque nosotros decimos, sí, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, pero cuando hacemos algo que le quita el primer lugar a Dios, ya estamos dejando de amar a Dios. Cuando decidimos darle prioridad a otra cosa que no es Dios, estamos dejando de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando decides darle prioridad a tus hijos, cuando decides darle prioridad a tu esposo, cuando decides darle prioridad al trabajo, cuando decides darle prioridad quizás a un entretenimiento, a un deporte, a un oficio, algo que te gusta, empiezas a dejar de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y si dices, bueno, yo el primero sí lo cumplo, pues bien, ¿qué tal amar al prójimo como a ti mismo? Tarea difícil. Lo difícil que es amar a tu prójimo. Los que están casados, lo difícil que es amar a tu esposa o a tu esposo cuando hay días que amanecen de mal genio, cuando hay días que empiezan a tener diferencias, cuando hay días que parece que se despertaron con el pie equivocado. Esa es la mayor prueba que Dios nos da, el matrimonio. Ahí prueba nuestro carácter, nuestra fe, nuestro todo. Amar al prójimo como a nosotros mismos no es tan sencillo, y Dios lo sabe. Como ninguno de nosotros puede cumplir realmente la ley, por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a cumplir toda la ley perfectamente. Pablo también escribe en Gálatas 2:16, donde nos enseña 2 veces que la salvación es por fe, y nos dice en 3 ocasiones que no es por la obediencia a la ley. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, y no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo.
y no porque hayamos obedecido la ley. Pues dice, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Por más que tú te esfuerces, te esmeres en tratar de cumplir perfectamente la ley, aún así no es suficiente para que puedas ser salvo. Por más que quieras ser muy bueno moralmente, por más que quieras ser muy bueno tratando de cumplir la ley, nada de esto es suficiente para que tú y yo podamos ser salvos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Nos dice Pablo, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley de Moisés es perfecta porque fue dada por Dios a través de Moisés. Es completamente perfecta, pero la ley, por más que nosotros tratemos de cumplirla, no nos puede ayudar en nuestra salvación. Ninguno de nosotros puede cumplir los requerimientos de la ley para ser salvo. Romanos 3:20, regresamos a Romanos 3:20. La parte B nos dice que la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Así que, ¿qué hace la ley? Mostrarnos que tú y yo somos pecadores. La ley no nos ayuda a ser salvos. La ley lo que hace es que nos muestra que tú y yo somos pecadores, que somos transgresores, que violamos la ley de Dios. Pues la ley tiene dos propósitos. Pregúntame, ¿cuáles son esos dos propósitos? Pues bien, te voy a decir, el primer propósito de la ley es reflejar el carácter santo de Dios. La ley refleja que Dios es un Dios santo, que es un Dios que pone orden, que es un Dios que da ordenanzas y que tú y yo tenemos que cumplirlas, pero como no las podemos cumplir, hay un castigo por no cumplir esa ley. Como nuestras leyes terrenales, nuestras leyes de nuestro gobierno, si tú y yo violamos alguna ley, tenemos que pagar las consecuencias de violar esa ley. Y es más, existe una ley que se llama, a ver si recuerdo con exactitud cómo dice, el desconocimiento de la ley no te exonera de cumplirla. Porque algunos dirán, pues es que esa ley yo no la conocía, pero la ley te va a decir, o la autoridad te va a decir, no es mi culpa, aquí está la ley, tú la violaste y tienes que pagar las consecuencias. El hecho de que no la conozcas no significa que no estás o que estás exonerado de cumplirla. Lo mismo es con la ley de Dios. El hecho de que no la conozcas porque no la estudias, porque no la meditas, porque no la memorizas, no significa que por eso Dios no nos va a juzgar por la ley. Y el segundo propósito de esta ley es reflejar mi pecado al ver el carácter santo de Dios. Cuando yo veo el carácter santo de Dios, me doy cuenta lo pecador que yo soy, porque no puedo estar delante de la presencia de Dios sabiendo cómo soy, porque inmediatamente mi conciencia empieza a acusarme, mi conciencia empieza a decirme, hoy mentiste, hoy hablaste mal contra tu prójimo, hoy te robaste algo que no debías, hoy hablaste mal de tu prójimo, hoy no honraste a Dios, hoy no hiciste lo que tenías que hacer conforme a lo que enseña la palabra, y nuestra conciencia empieza a acusarnos de tal manera que inmediatamente nos damos cuenta que somos pecadores. Es lo que Jesús utilizó cuando querían apedrear a la mujer hallada en adulterio. Que alguno es libre de pecado, que tire la primera piedra, y dice que siendo acusado por su conciencia empezó a irse cada uno a su casa. La conciencia es el primer mecanismo que Dios da para que nosotros nos demos cuenta si algo está bueno o está mal. Pero Pablo también habla acerca de la conciencia, que algunos teniendo la conciencia cauterizada ya no se dan cuenta de esto. Por eso ya no hay algo que les marque que está bien o está mal. Ellos hacen simplemente como quieren. Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Ya Pablo nos dijo, no podemos ser salvos tratando de cumplir la ley. Pero ya estaba escrito cómo podemos ser salvos tú y yo sin tener que cumplir estos requerimientos de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en ¿quién? ¿Están leyendo?
Dios a ti y a mí nos hace salvo cuando ponemos nuestra salvación en Cristo. Solamente cuando ponemos nuestra fe en Él es que tú y yo podemos entonces ser salvos. Y dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, versículo 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y eso es algo que todos debemos tener claro, todos hemos pecado y todos seguiremos pecando. No significa que porque ahora ya yo soy cristiano, sigo a Cristo, porque leo la Biblia, porque oro todos los días, entonces ya dejo de pecar. No, todos los días pecamos. Todos los días fallamos a Dios. Pero claro, hay una diferencia entre pecar porque mi naturaleza es pecaminosa y otra cosa es practicar el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Saber que aunque está mal, lo hago. Eso es practicar el pecado y eso es lo que Dios condena. Que el que roba sabe que aunque está mal robar y aún así lo hace, eso es practicar el pecado. Pero tú y yo podemos tener fallas porque aún tenemos esta naturaleza no regenerada todavía en el cual seguimos pecando. Pero Dios nos da el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Quien nos marca, nos señala, acabas de pecar. Inmediatamente sentimos arrepentimiento y vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, perdóname, me equivoqué. No debía haber dicho esto, no debía hacer esto, no debía haber ido a tal lugar. Y eso manifiesta que esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero cuando ya el Espíritu Santo no te marca que estás pecando, no te sientes mal, no hay un redarguir, significa que el Espíritu Santo ya te abandonó. Y eso sucede cuando le das rienda suelta al pecado. Cuando no hay algo que en tu mente, en tu corazón te está diciendo, estás pecando, no lo hagas, no vayas, no lo digas. Si no sientes nada de eso, significa que el Espíritu Santo no te está redarguyendo. Y eso es señal de que tu relación con Dios está a kilómetros de distancia. Así que Pablo entonces nos continúa diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 18. No sé quién ha escuchado esta famosa frase que dice, Dios odia al pecado, pero no al pecador. ¿Quién lo ha escuchado? Y quizás alguno de ustedes lo ha dicho. Es que Dios odia al pecado, pero no al pecador. Y eso no es bíblico. La Biblia nos dice todo lo contrario. Romanos 1:18 nos dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y nosotros vamos a ver al final de la historia, el infierno no va a estar lleno del pecado. ¿Va a estar lleno de qué? De pecadores. No es de que en el infierno vamos a encontrar a la ira, a el chisme, vamos a encontrar al homicida. No vamos a encontrar esos pecados, vamos a encontrar a quienes cometieron esos pecados siendo pecadores. Aquella cosa que Dios dice que Dios no odia al pecador es contrario a lo que enseñan las Escrituras. A causa del pecado, Dios tiene una ira contra nosotros, que tú y yo tenemos que pagar por ser pecadores, pero que gracias a la fe en Cristo Jesús, tú y yo somos exonerados de sufrir esa ira y esa condenación. Romanos 3:27 nos dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Así que Pablo recalca nuevamente, no se trata del cumplimiento de la ley, se trata de que Dios nos hace justo gracias a la fe. Versículo 29, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de ¿qué? Dile al que tienes a tu lado, solo por la fe. No necesitas hacer nada, ya Cristo lo hizo todo. Él lo cumplió perfectamente todo.
Yo lo único que tengo que hacer es creer en Cristo como mi suficiente y único Salvador. ¿Sabes? Porque las Escrituras son las que nos marcan que tú y yo somos pecadores. Y ninguno de nosotros escribió las Escrituras. Necesitamos la fe para ser salvos. Pero ni tú ni yo podemos producir fe. La fe no nace del ser humano. La Biblia nos dice que la fe es un don de Dios, el cual significa que es un regalo que Dios nos da. Así que ni las Escrituras que nos muestran que somos pecadores, ni la fe que es necesaria para la salvación, nacen de ti ni de mí. Así que por eso leíamos en Efesios 2, 8 y 9, que ninguno de nosotros se puede jactar o se puede gloriar de que ha alcanzado la salvación, porque esto todo ha sido a través de Cristo. Tú y yo no hemos hecho nada, Él lo hizo absolutamente todo. Así que entonces, algunos se estarán preguntando, si la ley no me ayuda para ser salvo y yo no la tengo que cumplir para ser salvo, entonces ya no obedezco la ley, desecho la ley. Pues el Pablo responde esta pregunta en el versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la ley, eso significa que podemos olvidarnos, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, responde Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Así que aquellos que dicen voy a desechar la ley porque yo no puedo cumplirla y no me ayuda para mi salvación, pues Pablo dice no podemos desechar la ley, porque la ley nos muestra los pecadores que somos, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra lo que a Dios le gusta y lo que no nos gusta, por eso no podemos desecharla. Lo que yo no puedo hacer es tratar de esmerarme en cumplirla para que Dios me dé una estrellita y me diga bien hecho, porque no puedo. Pero ahora que ya he sido salvo a través de la fe, entonces Pablo nos dice que solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Pero no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y a través de la fe, entonces a mí se me atribuye el cumplimiento de la ley. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, solo gracia. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo ya nos viene persiguiendo. Si volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Sabes, el cristianismo es quizás, si podemos decir así, tratando de hablar de una religión, es el único que tiene el concepto real de lo que es la gracia. Todas las demás religiones tienen que hacer algo para ser salvos. Tienen que ser buenas personas, no tienen que dañar al prójimo, tienen que tratar de alcanzar el máximo en la moralidad para poder alcanzar esa plenitud o esa salvación. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Efesios 2, 4 y 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia? La gracia es no dar a la persona lo que realmente merece. Pero también está el otro lado, es no darle a la persona lo que realmente merece. Porque la gracia está en estos dos sentidos. Dios, a través de su gracia, no derrama toda su ira sobre mí por lo pecador que soy, pero también por su gracia me da toda la justicia de Cristo, aunque yo no he hecho nada para merecerlo. Eso es gracia. Cuando tú le das a alguien, no importa si lo merece o no lo merece. Cuando al final del año tú le das un regalo a tu hijo de Navidad, no importa cómo haya sido durante todo el año. No importa si fue muy buena estudiante, muy buen hijo, si cumplió con los deberes, si perdió materia, si tuvo que nivelar. Al final de todo, el padre o la madre muestra el amor hacia su hijo, dándole el regalo, lo merezca o no lo merezca. Y hay algunos que se lo retriegan en la cara. No lo merecías, pero ten, porque te amo. Eso es gracia.
No se trata de si lo merece o no lo merece, lo hace porque el amor del Padre para con su Hijo es mayor que lo que el Hijo haya hecho. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, nuevamente para que nadie se gloríe. No se trata de las obras, somos salvos por gracia a través de la fe. Romanos 11:5 nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalengua este versículo 6. Pero lo que Pablo está diciendo, que de cierta manera la gracia, aunque no va en contraposición de las obras, porque Dios no desecha las obras, eso vamos a verlo ahorita. La gracia, Dios nos las da, no importa lo que tú y yo hagamos, nos las da por amor a través de su Hijo Jesucristo. Pero no podemos decir, ahora yo por mis obras soy merecedor de la gracia, porque ni tú ni yo hacemos mérito, no la merecemos y no podemos hacer nada para ganar la gracia de Dios. Pablo entonces nos dijo que Dios, que es rico en misericordia, los salmos nos dicen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia que hoy tienes de parte de Dios no es la misma de ayer y no va a ser la misma de mañana. La misericordia que Dios te va a dar el día de mañana es completamente nueva y es tan maravillosa que no permite que Dios derrame su ira contra ti o contra mí. Así que la gracia y las obras se contraponen para la salvación. Yo no puedo creer que por mis obras Dios me va a dar su salvación, pero no significa que entonces yo no puedo obrar. Al contrario, ahora que soy salvo, con mayor razón es que hago las obras. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que Dios te formó a ti y a mí ahora como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y en esta nueva creación, porque he nacido de nuevo en Cristo Jesús, es que ahora puedo hacer estas buenas obras para la gloria de Dios. Y estas van a ser una evidencia de que realmente yo he sido salvo. Ya no hago las obras para ganarme el favor de Dios, no. Hago las obras porque ya he sido salvo por el favor de Dios. Porque la gente allá afuera van a conocer a Dios a través de las obras que tú y yo hacemos. Cómo los tratas en el día a día. Cómo es tu saludo. Cómo actúas cuando la vecina o el vecino te deja la basurita enfrente de tu acera, de tu andén. Cómo actuamos cuando las cosas no salen como nosotros pretendemos. ¿Cómo respondemos ante alguien que está enojado? ¿Cómo es nuestra reacción? Todas estas obras van a manifestar que realmente Cristo está en nosotros. Y eso, la Biblia dice que cuando nosotros los tratamos de una manera completamente diferente, estamos acumulando como ascuas de fuego sobre su cabeza. Y ustedes saben lo que eran las ascuas de fuego. Era algo que se utilizaba en aquellos tiempos. Era como una especie de palangana, una cosa que se ponían en la cabeza, y le ponían carbón encendido y la gente tenía que andar por eso en las calles, y eso representaba vergüenza. Cuando veían a alguien desfilando con eso en la cabeza, todo el mundo sabía que había cometido algo vergonzoso y era evidente para todos. Por eso la palabra nos dice, cuando tú y yo los tratamos de manera completamente distinta, cuando les tratamos con amor aunque nos traten con ira, estamos acumulando estas ascuas de fuego sobre su cabeza. La persona seguramente se irá confundida y dirá, ¿por qué me trató así si yo le grité, si yo lo insulté, si yo prácticamente casi que le doy una trompada? Y tú le respondes con amor, tú le respondes con un gesto de amor, cuando tú le respondes con palabras pasivas, con calma. Eso empieza a marcar el corazón de la persona. Así que podemos nosotros entonces
dejar de hacer las obras porque solamente somos salvos por la gracia. No, tú y yo tenemos que hacer buenas y mejores obras. Es más, la iglesia de Cristo debería ser la que tenga las mejores obras que evidencian que realmente es la iglesia de Cristo. Y que todo el mundo pueda darse cuenta que esta es realmente la iglesia de Cristo. Por eso, como Iglesia Casa de Dios, ya estamos en los últimos pasos para que la fundación ya empiece a marchar. Porque a través de la fundación va a ser el brazo de la obra que la iglesia tiene para extender el reino de los cielos. Así que si aún no eres parte, todavía puedes hacer parte. Acércate y pregunta en qué puedes ayudar. Y como cuarta sola tenemos solo Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús contesta a lo que sus discípulos les están diciendo. Porque los discípulos están preguntando: Señor, ¿cómo va a ser el camino? ¿Cómo vamos a poder llegar al Padre? Así que Jesús les responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús está cerrando inmediatamente cualquier otra cosa que esté por fuera de lo que Él está diciendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así que Cristo tiene que ser nuestra pieza fundamental o el eje central de nuestra vida. Cristo es el eje central de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla acerca de la obra perfecta de Cristo. Todo se trata de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que todo fue hecho por Él, para Él y a través de Él. Todo fue por medio de Cristo. Que todas las cosas invisibles fueron visibles ahora gracias a Cristo. Porque el Padre solamente quiere manifestarse a través de su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Debería ser un versículo que todo cristiano debe saberse. Porque a la hora que tú empiezas a hablar de Cristo, es un versículo clave para hablar acerca de Cristo. Y nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro nombre, no existe otro camino, no existe otra fórmula, no existe otra manera de que tú y yo podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo, solamente a través de sus méritos, gracias a su muerte y resurrección, es que tú y yo podemos ser salvos. Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Solamente es a través de Él. No hay otra forma, no hay otro atajo, no hay otro medio, no hay que por otro santo. No, solamente a través de Cristo. Él es el único camino. Si tomamos otro camino, no nos va a conducir ni a la salvación, ni a la vida eterna, ni mucho menos al Padre. Y vamos como último pilar: solo a Dios la gloria. Ya que hemos visto que solamente a través de las Escrituras es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica para los cristianos. Ese debe ser nuestra máxima autoridad, aún incluso por encima de nuestra autoridad gubernamental, porque en ella nos enseña que debemos obedecer incluso a nuestras autoridades terrenales. Debemos obedecerlas y debemos orar por ellas. ¿Cuándo no debemos obedecer a nuestras autoridades, sean cuales sean, gubernamentales, en nuestra casa, a nuestros padres o a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuándo no debemos obedecerlo? Cuando vayan en contra de lo que enseña la Biblia. Es la única manera en la que Dios a nosotros nos respalda de no obedecer a la autoridad. Porque toda autoridad, dice la Biblia, por Dios ha sido dada. Y Él respalda la autoridad aunque esté mal, aunque esté tratando de hacer cosas incorrectas. La autoridad ha sido dada por Dios y Él respalda eso. Así que la única manera en la que tú puedes ir en contra de lo que tu autoridad te esté diciendo que hagas
es que vaya en contra de lo que enseña su palabra. Si tu autoridad por alguna razón te dice, no vas a ir a la iglesia, te lo prohíbo, tienes toda la autoridad en Cristo de poder desobedecerlo. Pero sobre todo hay que ser muy sabios e inteligentes para hacer las cosas. No se trata tampoco ahora de entrar en una rebeldía, de desobedecer a la autoridad porque va en contra de la palabra. Todo también tiene un orden. Así que la Escritura es nuestra máxima autoridad. La sola fe es entender que solo somos justificados o salvos por medio de la fe. La sola gracia es otorgada por un don de Dios para que el hombre que no tiene ningún mérito en la salvación pueda ser salvado. Solo Cristo, Él es el único camino por el cual el hombre puede ser salvo. En Isaías 43:7 nos dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Dios está diciendo, traigan a todos los que me reconocen como su Dios. Es decir, solo aquellos que reconocen a Dios como su Dios, como su Señor, como aquel que provee absolutamente todo para la salvación, que no existe otro Dios fuera de Él, que Él es el único sabio y verdadero Dios. Entonces Él dice, tráiganmelos porque yo les he creado para mi gloria. Dios nos ha formado a ti y a mí para que le podamos reconocer a Él como el único y verdadero Dios. Porque Él dice, fui yo quien los formé. Dios sabe quiénes van a ser salvos. Y hay un gran debate con respecto a la predestinación. Y la Biblia nos habla acerca de la predestinación. En Romanos capítulo 8 nos habla que tú y yo fuimos predestinados en Cristo. Y hay quienes hablan acerca de la predestinación si Dios desde el principio te creó a ti y a mí para ser salvos, o que Dios en algún momento de nuestra vida decide si nosotros vamos a ser salvos o no. Eso es algo que solamente se lo debemos dejar a Dios. En ese debate yo casi nunca entro porque digo, igual, sepamos o no, si hemos sido predestinados, completamente es todo de Dios. Si yo he sido predestinado para ser salvo, Dios va a hacer todo para que yo sea salvado. Y si no lo soy, por más que me prediquen, por más de que vayan a mi casa, por más que me muestren en las escrituras, no voy a ser salvo. Eso es algo que solamente Dios lo sabe. Y como tú ni yo tenemos un salvómetro en el bolsillo para saber quién va a ser salvo o no, tenemos que predicarle a toda persona. Tú no sabes si tu vecino va a ser salvo o no. Eso solamente lo sabe Dios. Y como tú no lo sabes, tienes que predicarle. Tú no sabes si tu familiar va a ser salvo o no. Eso le corresponde a Dios. ¿Cuál es nuestra función? Predicarle el evangelio. Así que Dios entonces nos está hablando que Él nos crea a nosotros los que vamos a ser salvos para su gloria. Así que cuando tú y yo entendemos que vivimos para la gloria de Dios, empezamos a vivir una vida satisfactoria. Cuando no entendemos que vivimos para la gloria de Dios, vivimos insatisfechos todos los días de nuestra vida. La razón de todo lo que tú y yo hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas en tu día a día, desde que te levantas, aún hasta cuando te acuestas, aún incluso durante tu sueño, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Cuando no lo hacemos de esta manera, vivimos insatisfechos. ¿Sabes? Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, buscó satisfacción en las riquezas y no la encontró. Buscó la satisfacción en el placer. Tuvo 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas y no pudo hallar la satisfacción. Buscó la satisfacción en la construcción, empezó a hacer grandes construcciones y aún ni siquiera eso fue suficiente para que pueda ser satisfecho. Buscó luego la satisfacción en el vino y el vino tampoco le pudo satisfacer. Y nosotros leemos el libro de Eclesiastés. Él termina concluyendo diciendo: vanidad de vanidad, todo es vanidad.
Porque por más que se esforzara por hacer algo, por buscar algo, por muy excelente que fuera, no podía satisfacerle plenamente como solo Dios lo puede hacer. Thomas Watson dijo la siguiente frase: Dios puede darnos lluvia, sol, alimentos, salud y puede darnos todas las cosas. Incluso nos dio a su Hijo, pero hay algo que Él no puede darnos y es su gloria. Dios nos da absolutamente todo, todo lo que tú y yo necesitamos. Lo único que Dios jamás nos va a dar es su gloria. Si tú lees Efesios capítulo 1, vas a encontrar todas las bendiciones que Dios nos da y nos dice que Él nos dio todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No dice que nos dio algunas, dice que nos dio todas bendiciones espirituales. Que Él nos da absolutamente todo, que no nos preocupemos por el día de mañana, que vamos a comer, que vamos a vestir, que vamos a nada, que Él nos va a suplir nuestras necesidades. Él se encarga de todo eso, pero hay algo que Él no nos puede dar y es su gloria. Dice Isaías 48:11: no cederé mi gloria a ningún otro. Dios diciendo: yo no voy a darle mi gloria a nadie. Mi gloria es exclusivamente mía. ¿Qué es la gloria de Dios? Son todos el conjunto de sus atributos, todo el conjunto de su carácter santo, todas las cosas que hacen que Dios sea Dios, que tú y yo podemos conocer a través de lo que Él se revela. Porque cuando Él se revela es porque quiere que tú y yo conozcamos a Dios de esa manera. Pero la gloria le pertenece solamente a Él. El ser humano no fue creado para recibir gloria. Hay personas que pueden ser muy famosas, hay artistas que la gente las alaba, que la gente los busca, pero no saben qué hacer con la gloria. Muchos de ellos, por más que sean muy famosos, que tengan riquezas, que la gente los alabe, que la gente los aplaudan, que hagan un gran y maravilloso show, cuando llegan a sus casas, la gran mayoría de ellos, si no decir todos, están vacíos, insatisfechos. Aunque tienen riquezas, aunque tienen el reconocimiento de la gente, aunque no les hace falta absolutamente nada, pueden pedirlo e inmediatamente lo reciben, pero están insatisfechos. ¿Sabes? San Agustín una vez dijo que el ser humano tiene en el hueco un corazón del tamaño de Dios, que solo Dios puede ocupar. Porque el hombre desde su nacimiento empieza a buscar en muchas cosas algo que lo pueda satisfacer. Hay personas que lo buscan quizás en el sexo, hay quienes lo buscan quizás en la música o en cualquier arte, hay quienes lo buscan dedicándose a ser el mejor en su oficio. En infinidades de cosas tratan de buscar satisfacer eso que saben que hay en el corazón, pero que no saben cómo llenarlo, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y termino con el pasaje de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo, ¿para qué? Ya sea que coman o beban o duerman o vayan a trabajar o vayan a estudiar o vayan a tener una conversación o vayan a ver una película, vayan a ir a la playa, vayan a hacer lo que quiera que vayan a hacer, dice Pablo, háganlo todo para la gloria de Dios. Sabes, cuando tú tienes este conocimiento y este entendimiento de que todo lo que yo voy a hacer debe ser para la gloria de Dios, todo lo voy a hacer con excelencia. Todo lo voy a hacer tratando de honrarle a Él. Porque cuando no lo hacemos así de esa manera, le terminamos fallando a Dios. Hay algunos que estarán diciendo, pues es que yo no cometo pecado, yo estoy en mi casa, cumplo con mis deberes, hago el almuerzo, la cena, atiendo la casa, o yo me voy a trabajar. Pero sabes, Santiago aún incluso nos dice que aún pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Ya sea que hagas o dejes de hacer, todos los días tú y yo pecamos.
Aunque te quedes durmiendo todo el día en tu casa y tú dices, no voy a pelear con nadie, no voy a tener pensamientos malos, no voy a hacer o decir absolutamente nada, pudiendo haber hecho lo bueno ese día y no hacerlo, ya pecaste. Así que tú y yo pecamos todos los días de nuestra vida. Pero tenemos una ventaja que no tiene la gente de allá afuera en el mundo, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. La Biblia nos dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y ahora que somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos capacita en toda verdad, en toda justicia. Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y Él nos ayuda a poder glorificar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. En todo. No importa si quieres ser el mayor empresario de Colombia, no importa si te quieres dedicar a ser el mejor zapatero, hazlo para la gloria de Dios. No importa lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Así que colócate de en pie. Traté de hacerlo de una manera bastante resumida. Sé que me extendí un poco en el tiempo. No es sencillo hablar de estos 5 pilares porque la Biblia nos da bastante información acerca de estos pilares. Son pilares que fue un compendio que la iglesia, viendo todo lo que la iglesia tradicional o de Roma estaba enseñando mal, Dios empezó a levantar ciertos hombres, mujeres, para ver en las escrituras que eso estaba mal. Y que tú y yo tenemos que confiar plenamente en las escrituras, porque en ella nos muestra toda la verdad. En ella encontramos toda la verdad. ¿Tú quieres saber si algo va en contra de la verdad? Necesitas conocer la verdad. No necesitas conocer las 1000 mentiras, necesitas conocer la única verdad. Así como a los banqueros les enseñan, o a los cajeros les enseñan a identificar el billete verdadero. A ellos no les enseñan a identificar todos los billetes falsos que existen, porque todos los días el hombre se inventa alguna manera de falsificar el billete, cada vez más real. Pero lo que sí les enseñan es a conocer de principio a fin cómo es el billete verdadero, cómo se siente al tacto, cómo huele, cómo se siente cuando lo doblas, identificar sus marcas de agua, identificar cada una de sus marcas representativas de cada denominación de billete. Y lo conocen tan bien que aunque estén contando muy rápido, cuando sienten un billete que no es, se detienen y lo revisan para poder certificar si está bueno o está malo el billete. Y así debemos ser tú y yo, conociendo la verdad de Dios. Algo que tenía la iglesia de Berea en el libro de los Hechos. Era una iglesia excelente, la iglesia de Tesalónica, pero los de Berea resaltaban por encima de los de Tesalónica. Tenían algo especial que las demás iglesias no tenían. Que aunque Pablo, el apóstol Pablo, les decía cualquier cosa, ellos les decían: Pablo, espérate ahí, detente un momentico, vamos a rectificar si lo que tú estás diciendo realmente está en la Biblia. Aún siendo el apóstol Pablo, aún siendo quizás el mayor escritor en el Nuevo Testamento, quien quizás Dios utilizó para traer la mayor revelación de lo que es la justificación, la salvación por fe, aún y con todo esto, la iglesia de Berea era una iglesia que amaba la palabra de Dios, que le decía a Pablo: Pablo, un momentico, vamos a la palabra, yo necesito estar seguro que lo que tú me estás diciendo realmente está en la Biblia. Y no sé cuántos de ustedes lo hacen, no sé cuántos de ustedes quizás ponen enseñanzas o prédicas en su casa, poniendo canal de YouTube o poniendo cualquier canal que transmite una prédica supuestamente cristiana, que en ocasiones son más motivacionales que cristianas. Fíltrenlo todo en la palabra. Al verlos, yo digo, todo lo que yo les dije, sé que el 90% de lo que les dije se le va a olvidar a la mayoría. Está demostrado. Cuando nosotros escribimos, tenemos mayor retención. Y uno dice: pues ninguno está tomando apuntes.
Dirán, sí, puedo ver la repetición en YouTube y cuando no esté. Si venimos a la casa de Dios, venimos a aprender. Y aprender también significa voy a anotar. Porque en ella puedo, cuando regrese a mi casa, voy a verificar si lo que me dijo el pastor Daniel es realmente lo que enseña la Biblia. Porque muchos se irán de aquí diciendo, quizás eso es verdad, pero si ustedes revisan, quizás yo me equivoqué en algo. Pero ¿cómo van a poderlo saber si no estudian la palabra? Si no meditan en ella, si no la memorizan. Algunos estarán diciendo, Señor, úsame para hablar a otros. Pero si no estudias la palabra, no la memorizas, ¿cómo vas a poder hablar la palabra de Dios? ¿Cómo quieres ser un mensajero de Dios si no conoces su palabra? Porque no son tus palabras, la palabra de Dios. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si tu corazón no está lleno de la palabra, ¿qué crees que va a salir de tu boca? Cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y eso es fácil verlo cuando están hablando, uno se da cuenta que a esta persona le hace falta ir a la presencia de Dios, le hace falta estudiar la palabra, le hace falta tener mayor relación con el Señor. Porque solamente como hablan nos damos cuenta. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, hemos tratado de ver de una manera bastante rápida estos pilares acerca de la reforma protestante, Señor, que estos pilares incluso marcaron el destino de muchas naciones. Incluso fue el inicio de las traducciones de la Biblia, porque hasta antes de esto no existían traducciones de la Biblia al lenguaje del pueblo, solamente existían el lenguaje como el latín o el lenguaje original, hebreo, arameo y en griego. Pero después de esto, y gracias a que también sé que hoy puedo entender que no fue coincidencia, porque en los tiempos de Martín Lutero empezó el tiempo, el resurgimiento de la imprenta, y fue gracias a ella que Martín Lutero años más adelante pudo traducir la Biblia al lenguaje alemán para que los alemanes lo tuviesen, y que después muchos otros reformadores más adelante empezaron a traducir las Biblias a los diferentes idiomas, y que hoy en día podemos tener la certeza que la Biblia es el libro más vendido sobre la historia de la humanidad, que la Biblia es el libro más traducido en la historia de la humanidad, que la Biblia se encuentra disponible en más idiomas que cualquier otro libro sobre la faz de la tierra. Todo esto porque tú así lo has permitido, porque tu palabra, Señor, la deben conocer todos y cada uno de los seres humanos. Tú has dejado tu palabra, Señor, porque en ella nos muestras tu verdad, nos muestras tu carácter. Tu palabra, Señor, para nosotros viene a ser como un espejo en el cual podemos ver nuestra verdadera condición. Podemos engañar a los hombres con apariencias, pero a ti no te podemos engañar. Tu palabra, cuando la leemos, nos damos cuenta nuestra verdadera condición de pecado, que fallamos, que somos imperfectos, que no podemos ser realmente santos, que por más que yo me esfuerce no puedo ganarme ni la salvación, ni tu gracia, ni tu amor, ni tu misericordia. Pero que a pesar de todo esto, Señor, aún tú sabiendo lo pecador que yo soy, a pesar de saber que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, a pesar de saber que yo era un transgresor de tu palabra, aún así decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Que Él tomara mi lugar para que yo fuese exonerado de sufrir toda la ira y toda la condenación. Que Cristo, mientras estaba siendo crucificado, experimentó toda la ira de Dios, porque Él cargando todos los pecados de la humanidad para que ninguno de nosotros sufriese esa condenación y así poder nosotros recibir la vida eterna, nos ha permitido que hoy pudiésemos ser salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, solamente a través de Cristo.
Señor, no existe otra manera, no existe otra forma, no existe otra fórmula para ser salvo. Solamente a través de la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Y es todo lo que necesitamos, Señor. Y ayúdame a que yo, Señor, no tome ningún atrevimiento en decir es que yo me he portado tan bien que Dios tiene que darme tal cosa. Porque yo no puedo hacer ni méritos, no puedo ganarlo, ni mucho menos puedo comprar ni los favores de Dios, ni absolutamente nada de lo que Él me quiera dar, porque Él todo lo da por amor y por gracia. Pero al ser su hijo, yo sé, Señor, que tú no quieres que nosotros, Señor, tengamos carencia de nuestras necesidades básicas. Aún Jesús dijo, los padres aún siendo malos, no les dan ni serpiente ni piedras a sus hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial, un Padre maravilloso y perfecto, nos va a dar a nosotros las cosas que realmente necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros, por supuesto que sí. Pero ahora tú y yo tenemos que vivir para su gloria. Dios, en esta noche yo te pido perdón si no hemos vivido para tu gloria. Si quizás te hemos quitado la gloria en ocasiones, porque quizás alguno de nosotros tú nos usas para sanidades, para milagros, tú nos usas para dar palabra profética, porque tú nos usas quizás a través del don de ciencia, a través de sueños, y en ocasiones nos hemos quizás robado esa gloria diciendo es que yo cuando esto, yo cuando tal cosa, es que yo cuando canto, es que yo cuando predico, es que yo cuando evangelizo, es que yo cuando voy al CDB tal cosa, y le quitamos la gloria a Dios. Y no se trata de mí, se trata de ti. Porque no es ni mi don, no es mi fuerza, no es mi autoridad. Se trata todo de ti. Yo solamente soy un medio para lo que tú quieres hacer. Perdóname, Señor, porque no quiero ser como el rey Herodes, donde la gente empezó a alabarle porque empezó a hablar con elocuencia en el libro de los Hechos. Y al no darte la gloria a ti, nos dice la Biblia, que inmediatamente tú enviaste un ángel para que el rey Herodes muriese comido por gusanos. Porque en su corazón se robó la gloria. Quizás no lo dijo, pero en su corazón lo atesoró. Y yo no quiero sufrir lo mismo que sufrió ese rey, de terminar siendo alejado de tu presencia, de terminar muerto en delitos y pecados, terminar perdiendo quizás mi salvación, o perder la oportunidad de que tú me uses, Señor, para cumplir mi propósito profético, ni yo ni mis generaciones. Solamente quiero ser instrumento útil en tus manos para tu gloria. Así que perdónanos, Señor, y que a partir de hoy, a través de este entendimiento que hemos tenido de estos 5 pilares o estas 5 solas, que nuestra relación contigo pueda ser aún mejor, que podamos crecer aún más en el conocimiento y en el entendimiento de lo que enseña tu palabra, porque en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos en nuestro día a día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén y amén.